Ahora en Radar 24 estamos con Arturo Grandón, especialista en seguridad e inteligencia. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, Carmen? Gusto de saludarlos. Gracias por la invitación. Arturo, ¿en qué fase de la guerra se encuentra? Es decir, la postura desde Ucrania, desde Rusia, en medio de un estancamiento, en medio de un desgaste. ¿Hay posibilidad de un acuerdo? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, estamos a 4 años de haber iniciado, ¿cierto?, esta guerra que iba a durar supuestamente Putin 2 semanas, Así que es. la vio muy fácil, pero al final se le complicó y del 24 de febrero del 2022, que estamos ya inmersos en este conflicto que ha escalado a una forma internacional. En realidad se han involucrado mucho más países de lo que se creía. La OTAN está involucrada totalmente en la defensa de Ucrania, pero también aparece un actor en estos últimos días que es Japón. La primera ministra de Japón en realidad ha ofrecido todo su apoyo y su ayuda, pero como no se puede enviar armamento de acuerdo a los pactos internacionales, lo van a hacer de otra manera, con tecnología. No nos olvidemos que la guerra, a partir del conflicto Rusia-Ucrania, ha cambiado, ¿cierto?, de estrategia. Ya las fuerzas terrestres, ¿cierto?, han perdido el dominio de lo que es el diseño de los combates, también el manejo de personal, y todo esto ha derivado a una guerra, ¿cierto?, aeroespacial, con aviones no tripulados, en este caso, cierto, drones, y con todo un cambio tecnológico que se está llevando adelante. Así que en estos 4 años hemos visto cómo ha evolucionado la guerra a nivel mundial y cómo un país que se pensaba que iba a tener muy poco poder está poniendo en este momento en la encrucijada a uno de los países más poderosos del mundo. Claro, Arturo, yo he tenido la oportunidad de haber estado en Ucrania y esta mezcla tan compleja de lo que significa una guerra de trincheras con lo más tecnológico en drones y todo ello marcaba también un punto de análisis. Pero ahora lo que sorprende y me gustaría ahí ya conocer tu lectura es lo que ha mencionado Vladimir Putin sobre, digamos, esta dotación de una bomba nuclear, de una bomba sucia por parte del Reino Unido o de Francia. ¿Cuál es tu lectura al respecto sobre ya, digamos, en esta fase, ya estos 4 años que se han cumplido luego de esta invasión del pasado febrero de 2022? Bueno, Rusia está bastante comprometida tanto militarmente como económicamente. En este momento Rusia está en una recesión bastante complicada con respecto a los bloqueos que tienen los diferentes países para con este gigante que está llevando adelante esta guerra. Ahora bien, estas amenazas del lanzamiento de algún tipo de artefacto nuclear ha estado siempre latente. No nos olvidemos que hace 2 años y medio atrás, eh, Rusia también habría dicho que él tiraba una bomba y en 2 minutos hacía desaparecer Europa. Entonces, esto siempre ha estado latente, pero por eso los sistemas de detección y los sistemas, ¿cierto?, antimisiles, los sistemas, ¿cierto?, antisistemas nucleares, valga la redundancia, están todos activados en Europa y sobre todo en la frontera más cercana a Rusia. Siempre, no creo que se vaya a llegar a eso, pero siempre hay que estar atento porque nos falta, como bien dices tú, una locura por parte de cualquiera de los dos lados que están involucrados en este conflicto y que pueda desatar a una escalada mayor. Siempre se ha pensado de que a lo mejor el conflicto de una tercera guerra mundial con características nucleares podría ser iniciado en el Medio Oriente, pero así como se van dando las cosas, también no debemos dejar de lado el escenario, ¿cierto?, Rusia-Ucrania. Así es. Y Arturo, la viabilidad de que Ucrania pueda formar parte de la OTAN, ¿tú cómo lo ves? Y esto ya en términos de seguridad global, ¿no? Porque se podría activar ese famoso artículo donde prácticamente todos se defienden o todos defienden a aquel o aquella nación que es blanco de ataques. Bueno, en este momento Ucrania está siendo parte de la OTAN encubiertamente, sin estar Encubiertamente. exactamente, sin estar, ¿cierto?, oficialmente adherida al pacto del Tratado del Atlántico Norte. Pero el grave problema es la amenaza que tiene Vladimir Putin con respecto a eso, que si aceptan a Ucrania como miembro de la OTAN, él ahí sí que activaría el sistema de algún ataque nuclear. El problema está en que si Ucrania se une a la OTAN,
como pasaría a ser miembro y estaría siendo agredido por una potencia, ¿cierto?, extranjera, toda la OTAN se vería comprometido, todos los países que están siendo miembros de la OTAN se verían comprometidos en este combate y todos estarían, ¿cierto?, en la misma situación de peligro de algún ataque con misiles de largo alcance o con algún misil con ojivas nucleares. Entonces, lo tienen que pensar muy bien. Por eso, esta situación que Volodymyr Zelensky le había solicitado apenas comienza el conflicto, de tratar de unirse a la OTAN y la han mantenido ya 3 años y medio en que no lo acepten. Así que lo están viendo con mucha precaución el tratar de que esto ocurra. Podría hacer una escalada mayor con respecto a lo que se está llevando adelante en el conflicto. Ahora, Arturo, 90.000 millones de euros es lo que ha pronunciado Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, de dotación, de apoyo, de respaldo a Ucrania. Pero también había un contexto, y lo recuerdo muy bien, hablando ya con periodistas ucranianos, y me refiero a la corrupción dentro del aparato estatal, ¿no? O allegados de Volodymyr Zelensky, que incluso salieron del poder por el mal manejo de estos fondos de ayuda exterior. ¿Qué análisis le podemos dar al respecto? Porque si bien hay una preocupación mundial de lo que pueda pasarle a Ucrania por la representatividad que tiene, ¿no?, para Occidente, pero lo cierto es que por dentro también hay otras fisuras o hay otros componentes domésticos que podrían dejar de lado, o en todo caso, dar cuenta de que este fondo, de que este apoyo económico que viene de afuera no es lo mejor. Y eso también lo comentan pues algunos ucranianos que están ya cansados de esta guerra. Bueno, aquí nosotros tenemos que considerar que ya prácticamente hace 2 años atrás, o 1 año y medio atrás, Volodymyr Zelensky, en una de las visitas a los Estados Unidos de Norteamérica, dio a conocer, ¿cierto?, unas cifras que eran bastante interesantes, toda vez de que el Congreso dijo que, según constan los registros, se habrían enviado 380.000 millones de dólares. De esos 380.000 millones de dólares, dice Zelensky que él habría recibido, una junta de fiscalización dicen que habrían recibido solamente 180 y Zelensky dice que él recibió solamente 80. O sea, es el cuento medio extraño de una cantidad que aparece figurando en los Estados Unidos de Norteamérica y que menos de la mitad supuestamente recibió Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el transcurso? Es toda la corrupción que vemos. Efectivamente, cuando hay conflictos armados en cualquier país del mundo, hay una corrupción muy grande y también la gente tiene que tener claro de que cuando se crea un conflicto armado de la forma como se creó este conflicto entre Rusia y Ucrania es porque un conflicto económico mundial estaba a puertas y cuando hay una recesión o un conflicto grave mundial, esto generalmente se recurre, con esto se recurre, ¿cierto?, a un conflicto armado para movilizar lo que es la economía de los países. Entonces, es todo un juego que se hace sin importar la vida de los seres humanos. No nos olvidemos la cantidad de gente que ha muerto por parte de Ucrania y ya los más de 1.200.000 personas que han muerto, ¿cierto?, por el lado de Rusia. Entonces, es complicado todo esto sabiendo más aún que se le ha hecho seguimiento por parte de la inteligencia a varios oficiales de alto rango de Ucrania que están viviendo en diferentes países de Europa, algunos inclusive en Italia y en España, que con grandes sumas de dinero, o sea, para un oficial de la Fuerza Armada es imposible. O sea, si no hay robo, es lo mismo que vemos, ¿cierto?, lo de Venezuela o lo de Cuba o aquellos países que tienen bajos ingresos y de pronto aparecen grandes, ¿cierto?, políticos o grandes jefes de las Fuerzas Armadas o policiales realizando compras o con tremendas cuentas bancarias. Pero claramente que hay corrupción y hay robo, ¿cierto?, del Estado o al Estado.